¿Cómo están mis queridos amigos? Los saludo cordialmente desde aquí, su canal Reflexiones y Sabiduría con María. Hoy no voy a hacer una introducción muy larga porque el tema es largo. Y es que se impone que, dada la situación mundial, tocáramos el tema de la guerra en Ucrania. Y por eso es, dado que la circunstancia que no pensábamos ver otra catástrofe como esta desde la Segunda Guerra Mundial, que nos hemos decidido ofrecerles este video que espero que les sea muy útil, informativo y además les guste. Vamos a la frase. El hombre tiene que establecer un final para la guerra, si no, esta establecerá un fin para la humanidad. Tremenda frase, John F. Kennedy. Por eso la escogí. El hombre tiene que establecer un final para la guerra. Si no, esta establecerá un fin para la humanidad. Del presidente John F. Kennedy. Vamos a ver un poco la historia de este país tan valeroso que es Ucrania. La historia de la nación ucraniana se remonta a la Edad Media y desde entonces ha estado fuertemente ligada a Rusia. Es en los tiempos de la llamada Rus de Kiev, en los siglos 9 hasta el 13, que tanto Rusia como Ucrania consideran que está su origen. Ucrania es hoy en día el segundo país más grande del continente europeo, y sí que es grande, donde habitan dentro de sus extensas fronteras 42 millones de personas. La mayoría de ellas hablan el idioma ucraniano, con una minoría importante de rusos parlantes. Ucrania ha sido siempre un territorio frontera entre grandes imperios. Pero no se puede hablar de una nación ucraniana como tal hasta 1917, año en que el imperio ruso se retira de la Primera Guerra Mundial. Y en el territorio ucraniano vemos un vacío de poder alentado por la guerra civil rusa. Es en este contexto que se crea en Kiev la República Popular Ucraniana. En ese entonces, los bolcheviques comunistas rusos y la República Polaca fueron los grandes enemigos de la incipiente y efímera independencia ucraniana, que finalmente sucumbiría en el año de 1921. De esta forma, el oeste de Ucrania quedó bajo control polaco, mientras que el resto del territorio quedó conformado como la República Socialista Soviética de Ucrania en 1922. Siendo uno de los países fundadores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bajo el mando de Stalin, se intensificó la rusificación de Ucrania, prohibiéndose el idioma ucraniano en las escuelas, destruyendo monumentos y documentos históricos. Y también se produjo la muerte, escuchen bien, de entre 4 y 12 millones de ucranianos durante la famosa hambruna provocada por Stalin de 1932 a 1933. Tras la Segunda Guerra Mundial, Ucrania contó con cierto grado de autonomía, siendo miembro fundador de las Naciones Unidas en 1945. En 1954,
la península de Crimea se incorporó a la República Socialista Ucraniana, conformándose las fronteras del país internacionalmente reconocidas en la actualidad. Tras 70 años bajo el dominio ruso, en los cuales se produjeron varios intentos de independencia, Ucrania finalmente renació una vez más como república independiente el 24 de agosto de 1991. Desde entonces sigue luchando por su independencia y por una democracia libre. Y ahora, tras 8 años de haber anexado a Crimea al dominio ruso, Vladimir Putin continúa su política expansionista invadiendo a Ucrania. Increíble, porque lo que no es un secreto para nadie es que Putin quiere volver a los tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS, volviendo a recuperar los países perdidos después de la destrucción de la Unión Soviética. Eso es lo que se propone Putin. Y esto solo significa una cosa: Putin representa un gran peligro para la humanidad entera en estos momentos. Él mismo señala: nunca permitiremos que nuestros territorios históricos y las personas cercanas a nosotros que viven allí se utilicen contra Rusia. Ucrania es parte inalienable de nuestra propia historia. ¿Oyeron bien? Inalienable de su propia historia. Estos son nuestros camaradas, los más queridos por nosotros. Precisamente son estos lazos establecidos durante el pasado siglo los que fundamentan la decisión de Putin sobre considerar como un solo pueblo a ambos países. Nuestro parentesco se ha transmitido de generación en generación. Está en los corazones y la memoria de las personas que viven en Rusia y Ucrania. Putin también destaca el papel indispensable que jugó Rusia en el desarrollo económico y social de Ucrania. Por supuesto, esto le da derecho a destruir un país que lo único que pide es que le respeten su soberanía e independencia. Lo que Putin no dice es que su verdadera intención es derrocar al actual presidente Zelensky y ocupar todo el territorio ucraniano para anexarlo a Rusia como hizo con Crimea, la que Putin asegura que nunca devolverá. Existe una larga y tensa historia entre Rusia y Ucrania, ex República Soviética, especialmente después que Moscú anexara en el 2014 la península ucraniana de Crimea y apoyara a unos rebeldes que se habían levantado en una zona de Ucrania. ¿Por qué Putin nunca ha aceptado la independencia y soberanía de Ucrania? Vamos a preguntarnos esto. Los rusos consideran a Ucrania como un hermano menor. ¡Qué descaro! No aceptan que los ucranianos puedan dirigir sus propios destinos y decidir lo que quieran. Vladimir Putin y parte de los políticos rusos están acostumbrados a la idea de ser un imperio. Para ellos representa una humillación que Ucrania siga su propio camino en la política local e internacional. Discúlpenme un momentico. De lo que sí estamos seguros es que esta guerra debe detenerse de un modo u otro. Las peores guerras siempre han tenido un fin.
La mayoría de las guerras terminan en un trato que no satisface a nadie por completo, pero al menos pone fin al derramamiento de sangre. El resentimiento de Ucrania durará décadas. Esta invasión rusa será difícil de superar y olvidar. No es para menos. Pero ambas partes quieren y necesitan la paz. Ucrania porque sus pueblos y ciudades han recibido un impacto de destrucción terrible. Y Rusia porque ya ha sacrificado, según el presidente ucraniano, más hombres y material bélico de lo que ha perdido en sus dos guerras terriblemente violentas en Chechenia. Pero esto es muy difícil de verificar. Pero han perdido una gran cantidad. Ya ahora, en estos momentos, en la actualidad, los rusos han cambiado de táctica y ahora dicen que se van a dedicar a recuperar el territorio que es rebelde en Ucrania, como queriendo decir, no voy a seguir por donde iba. Pero nadie firma voluntariamente un acuerdo de paz que pueda conducir a su propia caída. Para el presidente ruso Vladimir Putin, la búsqueda de formas de salvar las apariencias está en marcha. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está dispuesto a hacer lo que sea aceptable para él y su pueblo, con tal de sacar a Rusia de su país. Para él hay un objetivo primordial: asegurarse de que Ucrania salga de esta terrible experiencia como un país unido e independiente, y no como una provincia de Rusia, que es lo que Putin originalmente pensó que podría hacer. Para el presidente Vladimir Putin, todo lo que cuenta ahora es que pueda declararse victorioso, sin importarle que todos en su gobierno entiendan que Rusia ha perdido mucho en esta invasión innecesaria, sin importarle también que el 20% o más de los rusos que saben lo que realmente está pasando en esta guerra y en el mundo, sepan que Putin apostó a una fantasía de su propia invención y perdió. Para que el presidente Putin salga de esta desastrosa guerra luciendo bien a los ojos de la mayoría en Rusia, necesita, en primer lugar, una garantía de que Ucrania no tiene intención de unirse a la OTAN en el futuro. Pero Vladimir Putin tiene que usar armas mucho más serias y efectivas de las que ya ha utilizado si es que quiere salir victorioso. Por su parte, el presidente ucraniano Zelensky expresó que dado el comportamiento de la OTAN con su gobierno, era probable que ya no mereciera la pena unirse, ya no están interesados. Será más difícil la intención urgente que tiene Zelensky de unir a Ucrania a la Unión Europea, algo que Rusia también rechaza por completo. El problema mayor es que Rusia claramente tiene la intención de quedarse con los territorios de Ucrania, que están prácticamente bajo su control. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Rusia detener las acciones militares en Ucrania. La Federación Rusa suspenderá inmediatamente las operaciones militares que comenzaron el 24 de febrero del 2022 en el territorio de Ucrania, ha señalado el tribunal. Por otra parte, se dice extraoficialmente que Ucrania asegura que Putin y Zelensky van a reunirse pronto. Lo dudo. El asesor de la presidencia de Ucrania al frente de la delegación ucraniana que negocia con la rusa el fin del conflicto en el país europeo ha asegurado que los presidentes Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky van a reunirse pronto cara a cara.
Por lo pronto, Rusia continúa su despiadada invasión, matando a civiles indefensos, incluidos mujeres y niños. Un bombardeo ruso a un hospital de maternidad y un hospital pediátrico dejó 3 muertos, entre ellos una niña y 17 heridos. Por este motivo, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea lo calificó de atroz crimen de guerra. Y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, expresó que Putin es un criminal de guerra. Después de haber visto las imágenes en televisión, las calificó de acciones bárbaras de un dictador brutal a través de su invasión de un país extranjero. En estos momentos existen 5 posibles escenarios para el fin de este conflicto, que ha dejado miles de muertos y millones de refugiados. Una, la victoria de Rusia. Rusia mantiene una clara superioridad militar sobre Ucrania, o sea, se puede dar la victoria rusa. La victoria de Ucrania. Los ucranianos han demostrado unidad y voluntad de pelear y han desacelerado el avance de Rusia en todos los frentes. Pero el esfuerzo militar ruso no colapsa. Pero a su vez, Ucrania monta contraataques a través de los cuales recupera parte o todo el territorio perdido, lo cual conduciría a un acuerdo de paz. Otra alternativa sería la salida negociada. Un acuerdo pondría fin a la guerra, pero no traería necesariamente una solución a la cuestión de Crimea y otros conflictos. También tenemos la posibilidad de una escalada descontrolada. Una escalada podría implicar el uso de armas nucleares. Y por último, el estancamiento. En este escenario, el avance de Rusia se estanca y los ucranianos logran una defensa que los rusos no pueden penetrar. Esto puede conducir a una guerra de peligrosa escalada nuclear. Déjenme enseñarles lo que les traje. Miren esto, qué crimen. Ojalá que la puedan ver bien. Aquí enterrando los cadáveres los tanques ucranianos otro tanque ucraniano, 2 soldados protegiéndose de los bombardeos y por último este otro edificio totalmente desbaratado y destruido. Eso es lo que les traje hoy. Yo espero que les haya servido de información. Información es mucha, donde quiera, en la televisión, donde quiera. Pero yo quise contribuir con este video para que ustedes tuvieran una idea también de mi parte de lo que está ocurriendo en el conflicto ucraniano-ruso. Voy a darle muy pocos chistes porque estoy pasadita. Entra este hombre de color a estudiar Derecho en la universidad y le preguntan: señor, ¿qué rama va a escoger? Y el joven moreno le responde: ninguna rama, desgraciado. A mí me dan un pupitre como a los demás. De rama nada, pupitre. Razón tenía el pobre. Un loco le dice a otro loco: vamos a jugar. Y el otro loco le contesta:
No puedo porque tengo vómito y diarrea. No importa, tráelos contigo y jugamos los 4. Y este cortico que dice, ayer lleva H. No. Y hoy, sí. Qué barbaridad, como cambian las cosas de un día para otro. Bueno, yo creo que lo hicimos bastante bien en cuanto al tiempo se refiere. Y espero que ustedes puedan sacar provecho de este video. Los espero ver pronto con el favor de Dios y muchas bendiciones.